Buenos días, Sebat, capitán de Chile. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a hacer la entrevista, la verdad. Buenas, buenas. Muy bien, aquí queriendo compartir un poco contigo, con la gente acá de la World Cup y ver este nuevo formato que es un poco meme con este host, pero hay que darle nuevas. Te tengo que agradecer además doble. Has sido el primer entrevistado y hemos tenido unos cuantos problemas técnicos y me has estado ayudando a solucionarlos, así que doblemente agradecido. No hay de qué es. Y Lo que justo sí, con esto... tengo que adelantar que no sé si ocuparé mucho modismo chileno, voy a tratar de evitarlo, pero pero eso es bueno. Yo por mí ponte a tope con eso, ¿eh? no, porque después tenemos el meme de que no se nos entiende, no va a ser complicado. Pero eso lo hace todo más disfrutable. A mí también me gustan los modismos españoles. Yo si puedo saco alguno, ¿eh? Si me escuchas decir tronco y cosas así, genial. Pero después no quiero quejas de que no... No quieres quejas. De preguntarme qué dijiste, qué cosa pueden ir más lento. Pues con esto que has mencionado de los memes de la World Cup, te voy a hacer la primera pregunta, que es ¿cuáles son tus impresiones generales del evento hasta la fecha? Bien, o sea, está bien organizado así como por varios pasos, pero siento que del inicio al comienzo de los duelos ha sido como mucho tiempo. No sé si llevamos como 2 meses de hype y todo eso, pero ha sido, para mí, hubiese partido como a las 3 semanas o 4 semanas del registro. Te entiendo. Se acabó el registro de los jugadores. Primera impresión fue, pues en una semana estamos jugando. De hecho le pregunté, ¿cuándo empezamos? Y hasta septiembre nada, ¿no? Creo que hasta septiembre bien entrados no es la primera semana. Creo que el 9, por ahí. Uh-huh. Y que hemos tenido mucho quilombo con lo que tardamos en empezar. Sí, y por lo menos en mi país, nosotros ya estábamos listos desde que nos registramos, así que no hemos tenido que pasar por este filtro, nada así. Pues yo creo que estamos igual, que tenemos ganas de que comience ya para poder pelearnos. Sí. Y con respecto a tu país, Chile, esta sí que es más una pregunta forzada. ¿Cómo crees que está este año? ¿Cómo lo ves de fuerte? Es que Chile es como un poco que tiene destellos, pero depende de cada World Cup. Por ejemplo, la World Cup pasada estábamos medio retirados, éramos gente ya que estaba muy experimentada, pero estábamos un poco en el olvido. Y conseguimos un tercer lugar a punta de esfuerzo, de pura garra que le decimos nosotros, pero hay que ver esta edición con gente nueva, con la gente que ya está experimentada, pero no está acostumbrada a este nuevo formato de las tiers, y hay que ir viendo, sí, con mucha práctica. O sea, no está nada mal. Tendréis jugadores novatos, pero seguís teniendo un roster fuerte. Sí, hay un shout out al Méndez que se la sacó y lo hizo muy bien, sí. Y justo aquí yo te digo mi opinión personal. A mí lo que más miedo me da Chile es en Little Cup. Con Méndez, contigo, con Warwick. Sí, el único problema es que ahora el LC no es obligatorio, entonces claro, ahí un poco nerf eso, pero perdéis un tier muy bueno en el que tenéis bastante control. Sí, pero también hay que estar siendo los otros países, hay que tener cuidado de elegir LC por lo mismo. Uh-huh. Ahí hay que ir jugando. Contra Chile no me gustaría a mí escoger LC. Esto ya es mío propio, pero no, yo no quiero, es que los veo muy fuertes ahí. De los que tienen jugadores LC, porque ahora si tienen jugadores LC ya podemos elegirlo nosotros, por ejemplo. Uh-huh. Igual en este formato de 6 tiers, como que no es como la mejor decisión a veces elegir LC, que es como con daños más randoms, un poco más, no tan segura la tier, pero sí tenemos exponentes fuertes y podemos jugarlo a eso. Entiendo. Y hablando de otros países... No es como la tier obligada. ¿Sí? No es obligada, ¿no? Vosotros lo decidís en función de vuestro oponente. Sí. Y con otros países, y que el año pasado quedasteis tercero, yo espero que este año lo hagáis bastante bien, pero si me tuvieras que dar tu opinión en esta de cuáles son los países más fuertes este año, que tú ves que están más preparados, ¿cuáles me mencionarías? Te voy a ser sincero, así la lista un poco por encima, pero hay siempre, como los jugadores a veces se repiten mucho y esta edición tampoco varía mucho, hay países muy buenos como Venezuela, como lo ha sido España misma,
Sí, China también es una gran potencia, y algunos europeos por ahí, pero es que cada país tiene su estilo, entonces también cada país tiene su forma de brillar. Brasil también es como, son gente que no están acostumbrados a su estilo de juego, pero a veces resulta y consiguen victoria, entonces cada país tiene su forma y puede hacerlo muy bien tenéis sus puntos débiles. también, sí. Y dentro de Latinoamérica, así por quedarnos en casa, ¿cuál dirías que es el oponente más duro que podéis tener? Que dices, este es el match latino, Chile contra Venezuela, sí. Fijo, Venezuela. Venezuela que me hacían conseguir un segundo lugar en la World Cup pasada, entonces Ujú. tan fuertes también. Ujú. Tengo bastante interés por saber qué me dicen otros, pero yo sí que creo que Venezuela le pega duro, ¿eh? Sí. Lo único que nos salva es su conexión, pero Sí, detalles, con un poco de detalles. suerte. Victoria por Hay que poner un desconexión. poco a una hora saturada para ello y hay que hacerlo. Es buena estrategia, no te voy a decir que no. Acá se juega dentro y fuera de las canchas, así que No tengo más preguntas de la World Cup en general, pero sí que tengo preguntas personales mías propias que a mí me gustaría saber. Y es que cosas de Chile me gustaría conocer más y te pediría que si puedes que me recomiendes algún plato, comida que sea típico de Chile, algo que digas, si no has probado esto, no has tomado comida chilena. acabo de entrar en polémica porque siempre hay como que un plato de ese lugar o otro plato de este. Ah, tú te Pero así, pensabas que las preguntas difíciles iban a ser las de la World Cup, pero no. no, no, no. Hacía a gusto propio. Sí, incluso si quieres, pues tu favorito, y así lo pruebo. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho el pastel de choclo o la empanada de pino, que a veces sé que no es como muy tradicional, pero cada país tiene su forma de hacerlo y para mí la empanada chilena es un manjar así. Es al horno, con una masa, todo, no sé. Ujú. Va Con más esto por que has ahí, dicho de la pero empanada, a lo mejor los argentinos se te echan encima, la verdad. sí, sí. No, pero he probado la empanada argentina, he tenido la suerte de ir a Argentina y probarla Ujú. y me quedo con la chilena. Vale, Ahí está quizás bien. arme una discusión, pero... Y el choclo Y creo que lo he también, comido. ¿Es una mazorca? sí, el choclo es como se le dice al maíz o a la mazorca, dependiendo Mm, del país. pero Que yo lo es que creo es que lo como, comí y con una salsa muy mala. A mí me dijeron que la salsa de ese sitio era bastante mala, el choclo estaba bueno, pero que tendría que probarlo en otro sitio diferente para poder comparar. no, no, pero el pastel de choclo es como un plato de greda, donde se pone como un pino debajo y encima como una mezcla de choclo molido, no sé, como toda una combinación ahí, pero no es como una mazorca y le echas salsa Sí. encima. Pues ya es que me comí un choclo directamente. Estábamos en un puesto callejero y me dijeron, mira, aquí un choclo, pídetelo. Me pidió el choclo y a meter bocados a la mazorca. No, Se pero lo robaste al pastel de vecino y choclo. todo. Sí. Y también, obviamente, hay más platos típicos como la cazuela o Ujú. el buen asado chileno también. Y de tragos, ahí sí yo entraría en polémica con la piscola, pero ahí no la dejo. No entramos en polémica, esta la saltamos. Sí. Ya hemos tenido mucho de las empanadas. Ya terminando, tengo una proposición para ti. Algo que te quiero pedir. Después del coqueteo que tuvimos al inicio, Sí. Es un poco deja un poco. para comprobar tu fe sobre Chile, además. A ver, es que yo creo que estáis muy fuertes. Entonces, ¿cuánto te apostarías, hipotético, conmigo, a que Chile pasa de la fase de grupos y llega a los playoffs? ¿Cuánta fe tienes en que Chile va a llegar a los playoffs? Pero esto se hace oficial porque yo apuesto, ¿no? Ojo. Sí, sí, sí. O sea, yo quiero apostar un poco. La verdad es que con Chile no me quiero arriesgar mucho porque si me preguntas si Chile va a llegar a los playoffs, yo también diría que sí, pero ¿tú cuánta fe tienes? ¿Cuánto estarías dispuesto a apostar? Mira, sin saber los rivales, sin saber los grupos, nada, yo siempre voy a ganar. Así que apuesto un monto, pónmelo tú, pero apostaría todo lo que tengas. Todo lo que tenga. A ver, mi único Sí, problema sí. es que esto lo quiero apostar con cada capitán nacional. Entonces tampoco puedo apostar todo lo que tenga porque como las pierdo todas, estoy a la ruina. No, sería mejor poner un monto fijo, así 500K, un Yo M, diría 1 millón. pero para todas las entrevistas. Yo lo he pensado y o sea, yo el mismo monto pondría 1 millón para todas las entrevistas. 1 millón a que Muy Chile bien. llega y se clasifica en los grupos.
O sea, acá me puedo farmear un N. Ujú. Ya, ya. Yo acepto. Tú Y que aceptas. esta entrevista. Es muy buena actitud, hay que ir a ganar a por todas. Luego me voy a reír cuando toque la fase de grupos y sea Chile, Venezuela, China, España, Argentina y Bélgica. Y entonces nos reímos, porque solo van a pasar desde ahí. Pero, y no son facilitos. Pero bueno, no, yo creo que lo vais a hacer Ya bastante sería bien. un poco boicoteo de los hosts, sí, pero Sí, yo ahí metiendo la mano un poco en plan de, oye, ponme estos juntos. No, yo creo que es por sorteo, pero ya lo veremos. Pues Pero yo siempre full fe a Chile y full fe a mi duelo, a mi compañero, a todos. muy bien. Yo creo que lo vais a hacer genial, ¿eh? Cada uno tiene ahí su porno personal, pero yo creo que lo vais a hacer muy bien. Gracias. No tengo más preguntas para ti, Seba. Ha sido un placer tenerte en llamada. De nuevo, disculpas por lo del comienzo. Esto lo considero un No, poco de testing. muy agradable la entrevista y compartir contigo que no te conocía y fuiste muy simpático, muy bien todo. Gracias, gracias. El placer es todo mío y nos vemos en otra, Seba. Hasta luego. Pero, chao, chao.